pasado exactamente lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento. Se fue comunicando la palabra de Dios de generación en generación, de boca en boca, a través de una tradición que se fue desarrollando y que contenía la palabra de Dios. El pueblo de Dios vivía esta nueva ley, la ley del amor, y celebraba la alianza en la Eucaristía. Todo esto se comunicaba de boca en boca. Un testimonio importante que tenemos es el testimonio que encontramos en la primera carta de San Pablo a los Corintios. Se cree que San Pablo, en su primer viaje apostólico, visitó por primera vez Corinto, alrededor del año 50 posiblemente. Y él escribirá una serie de cartas que, según algunos especialistas, tendrían que datarse alrededor del año 56. Él ya había comunicado, había estado con ellos, los había evangelizado. Y fíjense lo que les dice en este texto. Si ustedes se refieren al texto de la primera carta de Pablo a los Corintios, vamos a encontrar cómo él ha transmitido esta tradición que él ha recibido. Dice en el versículo 23, capítulo 11, primera carta de Pablo a los Corintios, dice: por lo que a mí toca, del Señor recibí la tradición que les he transmitido, a saber, que Jesús el Señor, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió. Y bueno, pues ahí está la institución de la Eucaristía. Es algo que él recibió por tradición, porque él no estuvo en la última cena. Él la va a haber recibido ya de la comunidad cristiana. No la recibió leyendo ninguno de los evangelios, sino la recibió de la propia vida de la comunidad. Se fue escribiendo poco a poco también el Nuevo Testamento. El primer evangelio que vamos a tener será alrededor del año 50, que será el Evangelio de San Marcos. Vemos entonces cómo el proceso de la formación de la Sagrada Escritura, ahora en lo que toca al Nuevo Testamento, va a ser algo paulatino, igual que en el Antiguo Testamento, nada más que más breve. Mientras que en el Antiguo Testamento esto se llevó, como lo vimos, alrededor de 2000 años, solamente 1000 de tradición y otros 1000 en que se puso por escrito. En el Nuevo Testamento este proceso va a ser mucho más breve, alrededor de unos 80 años. Pero finalmente el mismo proceso, una serie de tradiciones, una serie de eventos, una serie de celebraciones que la comunidad va viviendo y que va comunicándose unos a otros. Se escribe entonces y se va poniendo por escrito las palabras de Jesús. No todas. Tenemos que una parte de esto se quedó en lo que llamamos la tradición. Junto con estos libros que nosotros tenemos, también encontramos otros libros, así como en el Antiguo Testamento. Yo te invitaría, porque son libros interesantes que vale la pena leer, que buscaras, por ejemplo, El Pastor de Hermas. El Pastor de Hermas fue un libro que se consideró durante mucho tiempo como un libro inspirado y tomó y formó parte de la Sagrada Escritura, pero después saldría fuera de ella y quedará solamente como un libro espiritual que contiene mucha parte de la tradición y que nosotros los católicos seguimos leyendo y seguimos teniendo como parte de lo que hemos recibido de la tradición apostólica. Hay otro libro, por ejemplo, que se llama la Didaché, o Enseñanza de los 12 Apóstoles. Quizás sea uno de los libros más antiguos que tengamos. Algunos piensan que este librito pudo haber sido escrito alrededor del año 60 o quizás antes. En ella encontramos una gran cantidad de elementos que la primera comunidad vivía. Podemos encontrar muchos elementos que la primera comunidad vivía. Valdría la pena que te dieras la oportunidad de buscar este libro que se llama La Didaché, o la Enseñanza de los 12 Apóstoles. Hay un escrito también muy interesante que es la Carta a Diogneto, una carta apologética en donde podemos ver todas las costumbres, podemos ver lo que la comunidad pensaba acerca de los cristianos y los cristianos mismos acerca de ellos. ¿Ves cómo tenemos también
esta tradición que se empieza a poner por escrito. Contribuyeron a ello grandemente lo que llamamos los santos padres: San Justino, San Policarpo, San Ignacio de Antioquía. Todos ellos escribieron diferentes libros en diferentes momentos, y a través de ellos nosotros vamos completando también la enseñanza que Jesús nos ha dejado en su escritura, en lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Podemos así llegar al final de este primer capítulo, en donde nosotros podemos claramente hoy decir: muy bien, la revelación que Dios ha hecho está contenida en tres fuentes. Por un lado, la fuente de la Sagrada Escritura: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Primera Alianza, Segunda Alianza. Y vemos que el mismo Jesús lo valida. Podemos ver que Jesús lo valida. Quisiera que nos acompañaras y abrieras tu Biblia en el texto de Mateo, en el capítulo 5, en donde Jesús claramente nos dice que Él no ha venido para abolir la ley, es decir, no ha venido a quitar el Antiguo Testamento. La revelación que Dios nos ha hecho está contenida en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el capítulo 5, en el verso 17 nos dice: no piensen que he venido a abolir las enseñanzas de la ley y los profetas. No he venido a abolirlas, sino a llevarlas hasta sus últimas consecuencias. Jesús da testimonio él mismo de que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento forman parte de la revelación que llamamos escrita o formal, que nosotros conocemos como Biblia o Sagrada Escritura. Pero junto con eso tenemos también la tradición. Ya hemos escuchado este texto de la primera carta de San Pablo a los Corintios, pero yo quisiera que también abrieras tu Biblia en el Evangelio de San Juan. Al final del Evangelio de San Juan, la primera comunidad, por boca del apóstol, nos hace ver que Jesús dijo e hizo muchísimas cosas que no están contenidas en este Evangelio. Si tú te refieres, capítulo 21 del Evangelio de San Juan, en el verso 25, va a decir: Jesús hizo muchas otras cosas. Si se pusieran todas por escrito, pienso que ni en el mundo entero cabrían los libros. Es decir, hay muchísimas cosas que están en la tradición, pero que obviamente no se entienden al margen del pueblo de Dios, como las piñatas. Al margen de la comunidad mexicana, nosotros no entenderíamos absolutamente nada de lo que son las piñatas. De hecho, hemos perdido gran parte de esto porque la tradición ya no se ha continuado, y hoy nuestras futuras generaciones, los niños, ya no saben qué es una piñata ni de dónde viene. Simplemente se divierten pegándole a un mono colgado en un alambre o en una cuerda, sin saber que esto fue parte esencial de la evangelización de nuestro pueblo. La tradición, pues, es sumamente importante. No está en el libro de la Sagrada Escritura, está en otros libros, pero ahí está contenida. Y la tercera fuente de la revelación es el magisterio de la iglesia, es decir, los obispos, los que recibieron de primera mano esta información, nos la han ido transmitiendo. Y Jesús en esto fue muy preciso. Yo quisiera que abrieras tu Biblia en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, en el verso 16, encontramos las siguientes palabras de Jesús. Quien los escucha a ustedes, se está refiriendo a los discípulos, se está refiriendo a los apóstoles. Quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. Quien los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Es decir, Jesús sabía que la tradición iba a permanecer en el pueblo. Y esa tradición habría de ponerse por escrito, pero tenía que ser con el conocimiento de quienes vivieron estas enseñanzas. Nuestros apóstoles, los que hoy tenemos como obispos, son los sucesores de esta generación. Y son los únicos que pueden validar
que la traducción que estamos teniendo es válida, que la interpretación que estamos haciendo del texto es la adecuada. Sin esta ayuda, cualquiera puede entender cosas completamente extrañas y diferentes a lo que Dios ha querido revelarnos. Recordemos que Dios se revela de una forma misteriosa, que aunque sí nos ha dejado esto por escrito, muchas cosas nos las ha dejado en la tradición, pero el magisterio, aquellos que están encargados de enseñarnos, son los únicos que pueden validar que la interpretación que estamos haciendo es verdadera. San Agustín tiene una frase muy hermosa y muy importante, preguntándole por qué creía en la Biblia, por qué sabía que esta era la palabra de Dios y no cualquier otro libro. Decía, pues bueno, yo creo que esta es la revelación que Dios nos ha hecho porque la iglesia me lo dice. La iglesia me asegura que esta es la palabra revelada por Dios. Y esto nos hace entonces ver la importancia que tiene la palabra de Dios, pero correctamente interpretada por aquellos a quienes se les confió. Terminemos pues nuestra reunión de este día con estos elementos que hemos dicho. Hay un pueblo que se convoca a través de la palabra de Dios. Este pueblo que es convocado por la palabra de Dios recibe una ley a través de la cual Dios expresa la forma en que este pueblo debe de vivir. El pueblo se esmera, se esfuerza en vivir de acuerdo a esta ley, pero realiza también con ellos una alianza. Yo seré tu pueblo, tú serás mi Dios. Y este pueblo se desarrolla, crece y va comunicándose todas estas maravillas, esta relación con Dios, esta forma de celebrar, que poco a poco, a lo largo de los años, se pondrá por escrito y que debe de ser correctamente interpretada y enseñada a través de aquellos que dentro del pueblo de Dios han sido elegidos por el mismo Señor para enseñar y para dirigir al pueblo de Dios. Que esto nos ayude entonces a ver la importancia de la revelación de Dios, y ya en nuestra próxima reunión hablaremos ahora sí más concretamente de la Sagrada Escritura, con la cual seguiremos adelante en nuestro curso. Que Dios te bendiga, que la Virgen te acompañe y que esta enseñanza sea para beneficio de tu alma y de tu vida.